Hola a todos. Hoy nos sumergiremos en la escalofriante historia de un crimen que desafía la confianza y expone la oscuridad que puede ocultarse bajo la apariencia de un amor perfecto. En este relato documental, examinaremos la desaparición de Shannon Madill, una talentosa joven cuya vida se detuvo justo en el umbral de su sueño. Shannon era una actriz de Alberta que acababa de conseguir un papel largamente esperado, el gran avance por el que había trabajado incansablemente. La noche de noviembre de 2014 debía haber sido un momento de celebración, un punto de inflexión en su carrera. Ella había quedado con su hermano, Brett, en el teatro para conmemorar este logro, pero su asiento permaneció vacío. Al principio, Brett no le dio mayor importancia. Pensó que su hermana, sumida en la vorágine de los ensayos o los compromisos de última hora, se había retrasado. Pero a medida que la noche se extendía y Shannon no aparecía, la inquietud comenzó a crecer en su corazón. La llamó una y otra vez, le envió mensajes y dejó mensajes de voz, pero solo encontró un silencio ensordecedor. El tiempo transcurría, y con el corazón encogido, Brett regresó a casa sin saber qué pensar. A la mañana siguiente, la preocupación se intensificó. La madre de Shannon intentaba consolarse con explicaciones racionales, pensando que quizás su agenda de rodaje había cambiado o que había trabajado en el turno de noche. Pero en el fondo, ninguna de estas explicaciones parecía plausible. Shannon era una persona responsable, que se esforzaba por mantenerse en contacto, especialmente cuando una nueva oportunidad profesional estaba en el horizonte. Ignorar todas las llamadas y mensajes simplemente no encajaba con su carácter. Con cada hora que pasaba, el miedo familiar se magnificaba. La madre de Shannon incluso le envió un último mensaje de voz, asegurándole que no estaban enfadados y que solo querían saber que estaba a salvo. Desafortunadamente, ese mensaje también quedó sin respuesta, y la sensación de que algo terrible había ocurrido se hizo innegable. Cuando un ser querido desaparece, la familia a menudo se prepara para lo peor. Sin embargo, nadie podría haber imaginado la aterradora verdad que se escondía detrás de la desaparición de Shannon Madill. La ansiedad de Brett a la mañana siguiente era palpable. En un acto de desesperación, contactó a sus padres, quienes se encontraban en la misma confusión. La madre de Shannon, aferrándose a cualquier atisbo de normalidad, intentó autoconvencerse con explicaciones superficiales. Tal vez Shannon estaba durmiendo profundamente tras una larga noche de trabajo en el set y no había oído el teléfono. Al fin y al cabo, la vida de una actriz estaba llena de horarios impredecibles, pero en el fondo, ninguna de estas excusas lograba acallar la creciente alarma. Shannon era intrínsecamente responsable y jamás habría ignorado llamadas cruciales, especialmente con una nueva oportunidad profesional en juego. Poco después, 6 miembros de la familia de Shannon, incluido su esposo, Joshua Burgess, se presentaron en la comisaría de policía. Temían lo peor. Dado que Shannon debía viajar de Edmonton a Calgary, la posibilidad de un accidente era su mayor preocupación. Rogaron a las autoridades que iniciaran la búsqueda, pero la respuesta inicial de la policía fue de una frialdad descorazonadora. Declararon que, como adulta, Shannon tenía todo el derecho a viajar sin informar a su familia. Sin embargo, la familia continuó su súplica, enfatizando que una ausencia tan prolongada era totalmente inusual en Shannon y que no se correspondía con su carácter. Tras largas conversaciones emotivas, la policía finalmente cedió, aceptando verificar los hospitales locales y comenzar una operación de búsqueda. Pero los resultados fueron nulos.
Ningún hospital reportó accidentes relacionados con Shannon. Los días comenzaron a fusionarse en un periodo interminable de espera y angustia. La familia no sabía cómo afrontar la incertidumbre y el silencio. Durante este tiempo, Shannon no utilizó tarjetas de crédito, no realizó compras y su coche no fue visto en ninguna parte. Era como si se hubiera desvanecido sin dejar rastro. Pero quizás lo más preocupante para la policía y la familia fue el completo mutismo en sus redes sociales, habitualmente muy activa en su blog, compartiendo éxitos y fracasos, audiciones y rodajes. Ahora solo había un silencio ominoso. Este vacío solo intensificó el miedo y la inseguridad de sus seres queridos, que se sentían atrapados, hundiéndose más y más en la oscuridad de lo desconocido. La espera se había vuelto insoportable. Con cada día que pasaba sin noticias, la sensación de desesperanza se apoderaba de la familia. La ausencia de Shannon era total. Ni rastro de su actividad financiera, ni compras, ni movimientos con su vehículo. Parecía haberse evaporado. Lo que más intensificaba el miedo era su absoluta desconexión de las redes sociales. Acostumbrada a compartir tanto sus logros como sus frustraciones en su blog, el silencio se había vuelto siniestro. Esto solo sirvió para afianzar la terrible incertidumbre en los corazones de sus seres queridos. La espera se hizo insoportable. Cada día sin noticias se sentía como una eternidad. Luego, varios días después de la desaparición de Shannon, su esposo, Joshua, hizo una revelación repentina y desconcertante a la policía. Les informó que había encontrado el teléfono móvil de Shannon en casa, guardado en el bolsillo de unos pantalones en el dormitorio. Este fue el primer indicio de alerta, la primera pieza que no encajaba y que obligó a los detectives a preguntarse si la situación era tan sencilla como parecía. Además, Joshua les comunicó que también había descubierto el coche de Shannon, convenientemente aparcado cerca de la casa. Ambos hallazgos fueron entregados a las autoridades, pero un examen inicial no reveló signos de violencia o lucha. Durante casi 2 semanas, la familia y los amigos de Shannon vivieron en un estado de intensa ansiedad, aferrándose a la esperanza de cualquier noticia. Las declaraciones de Joshua, sin embargo, comenzaban a sembrar una sutil discordancia. Aunque afirmaba haber encontrado el teléfono y el coche accidentalmente, su incapacidad para explicar cómo y por qué aparecieron tan tarde en la búsqueda resultaba cada vez más contradictoria y alimentaba una creciente sospecha. Este descubrimiento tardío y el comportamiento enigmático de Joshua marcaron un punto de inflexión. El foco, que inicialmente estaba en la búsqueda de una víctima de accidente o un secuestro, comenzó a virar sutilmente hacia el entorno más cercano de Shannon. La amenaza, como se temía, parecía haber estado a la vista de todos desde el principio. La calma tensa de la incertidumbre se rompió cuando dos fotografías extrañas llegaron a manos de los investigadores. Las imágenes, adheridas a árboles en uno de los parques de Calgary, mostraban a una mujer pelirroja cuyo rostro estaba oscurecido por su cabello. Esto provocó una ola de alarma entre todos los involucrados en el caso. El parecido con Shannon era demasiado sorprendente para ignorarlo. Tanto la policía como su familia estaban en estado de shock. Parecía que alguien estaba jugando con ellos intencionalmente, tal vez un secuestrador o una persona desequilibrada que intentaba burlarse de su sufrimiento. En respuesta a esta perturbadora pista, las autoridades decidieron iniciar una operación de búsqueda masiva en el parque Big Creek.
una de las reservas naturales más grandes de Canadá. Se formaron varios equipos, compuestos no solo por agentes del orden, sino también por voluntarios. Entre los buscadores se encontraban miembros de la familia de Shannon, incluido su esposo, Joshua, quien parecía inquebrantable en su esperanza de encontrarla con vida. Se movilizaron perros rastreadores especialmente entrenados, e incluso se utilizó un helicóptero para inspeccionar la vasta área desde el aire. Durante 2 días, los grupos de búsqueda peinaron meticulosamente el parque, examinando cada centímetro de terreno, con la esperanza de encontrar cualquier pista que pudiera llevarlos a Shannon. Pero todos los esfuerzos resultaron inútiles. Poco después, se reveló que las fotografías, inicialmente consideradas una pieza clave del caso, eran en realidad parte de un proyecto de arte creado por estudiantes de un colegio local. Tan pronto como los estudiantes se dieron cuenta de las consecuencias no intencionadas de su trabajo, acudieron a la policía para explicar el malentendido. Esta noticia fue un golpe devastador para la familia de Shannon y para los investigadores, que habían depositado grandes esperanzas en que estas imágenes fueran la pista crucial. Una vez más, se quedaron sin nada, volviendo a la agonizante incertidumbre y desesperación. El doloroso ciclo de esperanza y decepción continuaba, mientras los días se convertían en meses. Mientras tanto, los padres y el esposo de Shannon continuaban viviendo en una constante agonía, atrapados en una espiral de dolor y miedo. Cada día que pasaba hacía que la situación fuera más insoportable, y los interrogantes se multiplicaban. Las posibilidades de encontrar a Shannon con vida disminuían drásticamente, aunque la versión de un secuestro se consideraba improbable, ya que nadie había solicitado un rescate. La familia se aferraba a cualquier explicación posible, temiendo lo peor en el fondo de su corazón. La esperanza, lentamente, se desvanecía en la distancia. En medio de esta angustia, Joshua compartió un incidente perturbador con la policía que había omitido hasta ese momento. Les contó que meses antes, Shannon lo había llamado en un estado de desesperación, expresándole su intención de saltar de un puente. Esto había ocurrido después de una audición fallida en la que ella había depositado grandes expectativas. Joshua recordó lo cerca que ella había estado de un colapso ese día, aunque él logró calmarla. Ahora se preguntaba si aquellas viejas heridas emocionales podrían haberse reabierto. Los detectives tomaron en serio el relato de Joshua e inmediatamente centraron sus esfuerzos en rastrear los cuerpos de agua dentro y alrededor de la ciudad. Dada la presencia de varios puentes importantes en la zona, buzos y equipos de búsqueda examinaron cada río y lago con la esperanza de encontrar cualquier indicio, pero cada día terminaba en frustración. No había pistas, ni rastros, ni nada que indicara el paradero de Shannon. Para mayo de 2015, habían pasado casi 6 meses desde la desaparición de Shannon, y la policía seguía sin tener testigos, ni pistas, ni pruebas que arrojaran luz sobre su destino. Las fuerzas del orden comenzaron a temer lo peor, sospechando que Shannon ya no estaba con vida, aunque se abstuvieron de informar oficialmente a la familia para evitarles un sufrimiento aún mayor. La situación había llegado a un punto crítico, lo que llevó a la experimentada detective Christine White a tomar las riendas de la investigación. Con más de 10 años de experiencia en la investigación de homicidios, Christine White era conocida por su determinación y su aguda atención a los detalles más pequeños. Gracias a ella,
Decenas de peligrosos criminales habían terminado tras las rejas, y ahora estaba lista para abordar el frío y frustrante caso de Shannon Madill. Christine decidió empezar por las personas más cercanas a Shannon. Sabía que, en casos como este, el culpable a menudo resultaba ser alguien del círculo íntimo de la víctima. La primera persona a la que decidió interrogar a fondo fue Joshua Burgess. Joshua había proyectado la imagen del esposo perfecto y dispuesto a colaborar. Había cooperado con la policía desde el principio, incluso permitiéndoles registrar la casa en 2 ocasiones. Siempre respondía a sus preguntas sin dudar. Estuvo presente cuando la familia de Shannon presentó la denuncia de su desaparición por primera vez y mantuvo una estrecha relación con ellos durante la angustiosa espera. La familia de Shannon no dudaba en absoluto de su inocencia. Sin embargo, a pesar de la confianza que la familia depositaba en Joshua, la detective Christine White notó varias inconsistencias, aunque sutiles, en su relato. Joshua parecía ser el cónyuge ideal, apoyando las búsquedas y consolando a la familia. Pero, ¿y si todo era una farsa? ¿Y si la verdadera amenaza había estado oculta a simple vista todo ese tiempo? Este fue el punto de partida donde la investigación, con Christine a la cabeza, comenzó a enfocarse en una sola dirección. Ella tenía la corazonada de que algo no encajaba en la historia de este hombre que meses atrás parecía haber ayudado activamente en la búsqueda de su esposa desaparecida. El hecho de que fuera él quien encontró el teléfono y el coche de Shannon tan tarde, después de varios días de búsqueda, ya había levantado la primera bandera roja en la policía. La detective White sintió que para resolver la desaparición de Shannon, debía desmantelar la imagen de esposo ideal que Joshua se había construido. Para la detective Christine White, la clave para entender la desaparición de Shannon no estaba en los puentes ni en los parques, sino en la dinámica de su matrimonio. La investigación se profundizó, revelando que en el momento de la desaparición, Shannon y Joshua llevaban solo 7 meses casados, y su relación ya estaba profundamente fracturada. Tras la desaparición, la policía descubrió que la pareja mantenía un matrimonio abierto. Esta peculiar disposición, conocida incluso por la familia de Shannon, había sido idea de Joshua. Aunque él afirmaba que Shannon había aceptado, lo cierto es que no le proporcionaba una verdadera felicidad. Teóricamente, el acuerdo permitía a ambos tener relaciones físicas con otras personas, pero para Shannon, esto era más una concesión que un deseo genuino. Los investigadores descubrieron que Joshua se había estado citando activamente con otras mujeres, algo que Shannon conocía e incluso, según Joshua, había aceptado con algunas de sus parejas. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar drásticamente cuando Shannon expresó su deseo de volver a una relación más tradicional. Se dio cuenta de que ya no quería compartir a su marido con otras mujeres y le planteó un ultimátum. Joshua aceptó, pero su consentimiento resultó no ser del todo sincero. Poco después, Shannon notó un cambio. Joshua había puesto una contraseña en su teléfono, algo inusual en él. Intranquila, le pidió acceso a su dispositivo. Al revisar sus mensajes, el mundo de Shannon se hizo añicos. Descubrió que Joshua seguía viéndose con una de sus parejas anteriores, a pesar de su acuerdo. Peor aún, en sus conversaciones, él hablaba de planes para divorciarse de Shannon y hacer de la otra mujer su pareja principal. Esta revelación la destrozó. Sintiéndose profundamente traicionada, Shannon decidió que necesitaba empezar de cero
y planeó mudarse de Calgary a Edmonton. En el momento de su desaparición, ya estaba en proceso de reubicación. Aunque seguían bajo el mismo techo, sus horarios se habían ajustado para evitar cruzarse. La relación se había vuelto fría y tensa. La tormenta que se avecinaba ya estaba cargada de resentimiento y una inminente ruptura. Las piezas del rompecabezas estaban finalmente encajando para la detective Christine White. Los registros de actividad de Shannon confirmaron que su última operación bancaria y actividad en línea se remontaban al 27 de noviembre de 2014. La señal de su teléfono fue rastreada hasta un callejón de la ciudad a la mañana siguiente, antes de que Joshua declarara que lo había encontrado en casa. Esta declaración tardía había sido el primer indicio de sospecha para la policía. A pesar de que Joshua persistía en su versión de haber encontrado casualmente el coche y el teléfono, sus declaraciones se volvían cada vez más contradictorias. Christine White, ahora segura de que Joshua era el principal sospechoso, centró toda la investigación en él. El 2 de junio de 2015, 7 largos meses después de la desaparición de Shannon, la detective White, junto con un equipo de oficiales, llegó a la casa de Joshua Borges. Esta vez, no venían a interrogar. Venían con órdenes de registro para confiscar el teléfono de Joshua y arrestar el coche de Shannon. Era el punto de inflexión del caso, y Christine sentía que todo estaba a punto de desvelarse. Pero cuando llamaron a la puerta, Joshua no abrió de inmediato. Los detectives solo escucharon su voz amortiguada, diciendo que saldría pronto. Joshua estaba ganando tiempo, y esta demora solo aumentaba la sospecha de Christine. Ella sabía que el tiempo jugaba en su contra y temía que Joshua intentara ocultar pruebas. Los oficiales insistieron en que abriera inmediatamente, sin darle tiempo a pensar. Finalmente, cuando Joshua abrió la puerta, la escena fue completamente inesperada. Joshua estaba llorando. Con el rostro desfigurado por el horror y la desesperación, pronunció una frase que lo cambió todo. Yo lo hice. Yo acabé con la vida de Shannon. Su confesión, dicho con la voz temblorosa, parecía ser un último y desesperado intento de buscar algún alivio. La verdad, aquella amenaza que se había escondido a plena vista, había salido a la luz en el momento menos pensado. Tras la estremecedora confesión, la detective Christine White observó una escena de caos. Al entrar en la casa, notó un cuchillo de tipo militar en el suelo y a Joshua cubierto de sangre. Había intentado autolesionarse, cortándose el cuello, aunque afortunadamente sin tocar ninguna arteria principal. Los paramédicos lo trasladaron rápidamente a un hospital, donde su vida fue salvada. Mientras Joshua se recuperaba de su intento de suicidio y era sometido a una evaluación psiquiátrica, los equipos de búsqueda con perros rastreadores comenzaron a peinar su propiedad. A la mañana siguiente, encontraron el cuerpo de Shannon, enterrado bajo capas de escombros y tierra en el patio trasero de la casa. La exhumación confirmó las peores sospechas. Aunque la evidencia era suficiente, los detectives querían escuchar la verdad completa de boca del propio Joshua. En el segundo día de su arresto, y después de que un especialista en interrogatorios se uniera al equipo, Joshua finalmente comenzó a hablar. Su relato fue crucial para que la familia de Shannon pudiera conocer la verdad sobre sus últimos momentos. Joshua relató que el fatídico día llegó a casa y encontró a Shannon sentada en el sofá. Ella inmediatamente lo confrontó, acusándolo de infidelidad y traición por sus amoríos. Sus palabras eran hirientes y gritaba. En un momento dado, Joshua intentó silenciarla cubriéndole la boca con la mano, pero Shannon se liberó.
lo mordió y continuó lanzándole insultos, diciendo que su contacto le repugnaba. En un arrebato de rabia, Joshua la agarró por el cuello y comenzó a estrangularla. Cuando sus manos se cansaron, tomó un cinturón y terminó lo que había empezado. Al darse cuenta de lo que había hecho, entró en pánico. No pudo llamar a una ambulancia, ya que no quería que nadie se enterara de lo sucedido. Confesó que había vivido con esa mentira durante 7 meses. Construyó un ataúd improvisado con un contenedor de plástico y mantuvo el cuerpo de Shannon en el patio trasero hasta la primavera, cuando el suelo se descongeló y pudo enterrarla. Había camuflado el contenedor con bolsas de basura para evitar sospechas, e irónicamente, eligió ese lugar porque no quería que su esposa lo abandonara, ni siquiera después de la muerte. 2 años después del horrible hallazgo, el caso de Shannon Madill llegó a su fin legal. A pesar de haber confesado a la policía que había acabado con la vida de su esposa, Joshua Borges se negó a asistir a las audiencias judiciales. Alegó que no podía soportar el dolor y la mirada de la familia de Shannon. Sus seres queridos, sin embargo, lo vieron como un acto de cobardía, una última evasión de la responsabilidad por sus acciones. En el tribunal, Joshua se declaró culpable de homicidio involuntario. La decisión fue un golpe amargo para la familia Madill, que creía firmemente que sus acciones, desde el engaño en el matrimonio abierto hasta el ocultamiento del cuerpo, probaban una intención más allá del impulso del momento. Estaban convencidos de que su comportamiento era el de un asesino premeditado. El juez, tras considerar la declaración y las pruebas, dictó sentencia. Joshua Borges fue condenado a cadena perpetua, con la posibilidad de solicitar la libertad condicional después de cumplir 10 años de prisión. La familia de Shannon se sintió ultrajada por la indulgencia de la sentencia, argumentando que quien cometió un crimen tan atroz y lo ocultó con tal grado de descaro, no merecía ninguna esperanza de libertad anticipada. El dolor que sentían no solo provenía de la pérdida, sino también de la traición y el engaño que Joshua había perpetrado durante 7 meses, fingiendo ser un esposo afligido que buscaba desesperadamente a su esposa, mientras su cuerpo yacía escondido a pocos metros de donde dormía cada noche. Ellos afirmaron que su estilo de vida basado en el engaño fue el catalizador de la tragedia y que él había intentado eludir la justicia a cada paso. Recientemente, Joshua ha presentado su primera solicitud para obtener la libertad condicional. La familia de Shannon planea asistir a la audiencia de la Junta de Libertad Condicional. Su propósito es asegurarse de que el tribunal y el público no olviden el horror de este crimen y el peligro de liberar a un hombre que demostró ser capaz de vivir una doble vida tan elaborada y brutal. La historia de Shannon Madill sirve como un recordatorio sombrío de que a veces la amenaza más grande puede provenir del lugar que debería ser el más seguro, y nos obliga a preguntarnos: ¿puede alguien que ha traicionado la confianza y arrebatado la vida de su cónyuge merecer una segunda oportunidad?